Montegrande, provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Ubicada unos pocos kilómetros al sur de la ciudad capital. Una fábrica que creció con su pueblo, donde diariamente nacen los productos Fiesta en blanco para el hogar. Un pueblo que creció junto a Amat, fábrica textil y madre de empresas. Montegrande, su gente y Amat. Una trilogía nada casual que abrió sus ojos en 1938, cuando una familia catalana de larga trayectoria en la industria textil comienza a mirar desde aquí al futuro. Una cosa que aprendí de chico también es que para que una idea prospere se tiene que apropiar la estructura. No es desde la autoridad que vos decís hay que hacer esto, sino vos tenías la idea de lo que querías hacer, pero vos tirabas la idea. Y si la estructura se apropiaba la idea y la hacía propia, ¿eso qué quiere decir? Irla transformando, modificando. A partir de ahí era como decía mi abuelo, una fábrica es una sinfonía de oficios. Y es eso, es como una orquesta. Es una orquesta creativa. La fábrica empezó, fue en julio del 38. Mi abuelo, catalán, textil, ingeniero textil, hijo, nieto y bisnieto de fabricantes textiles. Dicen que el primer metro de tela en realidad lo fabricó su abuelo en 1865. Interesante. El pueblo de él se llamaba Vilasar de Mar, un pueblito costero sobre el Mediterráneo, de Barcelona yendo para Francia, ¿no? Cerca de Barcelona. Y también era un pueblo de marinos. La síntesis, mi familia es familia de textiles y también familia de marinos. Bueno, guerra civil. Mi abuelo era catalanista. Obviamente no era de Franco. Nuestra gran pelea fue siempre con Madrid. Un tío mío siempre decía que en Madrid, hasta el 98, me refiero 1898, cuando España pierde las colonias de Cuba, piensa que nuestro negocio era exportador. Por eso también eran marinos. Es decir, la fabricábamos y también la exportábamos en nuestros barcos. Bueno, uno de los lugares centrales de nuestro comercio en el exterior era Cuba. Bueno, cuando España pierde Cuba, un tío mío siempre decía que claro, como España siempre ha vivido de las colonias, cuando se le acaban las colonias se empezó a vivir de Cataluña. Bueno, Guerra Civil, en el 36, la situación tremenda. Y ahí mi abuelo, yo siempre me pregunté, ¿se fue por la guerra o la excusa también fue la guerra para llevar adelante su proyecto, su idea de lo que tiene que ser la fábrica? Y elige la Argentina porque nosotros exportábamos lo que fabricamos allá, exportábamos a la Argentina y tenemos gente conocida. Viaja con sus 3 hijos, adolescentes, 4 hijos, uno falleció, 4 hijos, adolescentes, con su señora, con su mujer, mi abuela, y su suegra. Que su suegra era una mujer de buena posición y fue en realidad la que ayudó a su querido yerno a armar la fábrica. Imagínate que mi bisabuela, la suegra de mi abuelo, cuando vino a la Argentina tenía 60 años y nunca había salido de su pueblo. Ni ella, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos. Es decir, tenían 200 años en Vilasar de Mar. Y vino a la Argentina sabiendo que posiblemente nunca más iba a volver. Qué valentía, ¿no? Bueno, se radica, eligen un lugar, mi abuelo elige un lugar
que yo siempre me pregunté por qué eligió Monte Grande. En aquella época lo habitual era lo que se llamaba el cinturón industrial. El cinturón industrial es lo que hoy son los parques industriales. Antes no eran lugares zonificados, eran barrios. San Martín, Villa Lynch, etc. Ahora, mi abuelo elige un pueblo rural, el centro de Monte Grande era rural, un pedacito de campo. Siempre me pregunté por qué eligió eso y no se fue a Villa Lynch. Y creo que con el tiempo lo entendí. Él quiso instalarse en un lugar lo más parecido a su pueblo posible, Vilasar de Mar. Vilasar de Mar era muy parecido, un pueblito chico donde todos se conocían y todos los que vivían en Vilasar de Mar trabajaban en una fábrica. Trabajaban en nuestra fábrica o una de las 2 o 3 fábricas más que había. Él llega vale la pena también contarlo, en Cataluña. Mi abuelo también fue un directivo muy importante de la Federación Textil Catalana. Es decir, también era un dirigente industrial. Entonces, cuando vino acá, no vino solamente a ver qué pasaba, sino él tenía un proyecto, tenía un capital, y se relacionó en la Argentina también con todo lo que era en ese momento el nacimiento o crecimiento de la industria argentina. Él fue también uno de los creadores, o uno de los promotores, o uno de los primeros directivos de la Federación Textil de Argentina, la FITA. En Cataluña pensá que se desarrollaron muchas experiencias que en su momento fueron muy novedosas. Por ejemplo, las colonias industriales, que eran en las afueras de los pueblos, al lado de un río, para sacar la energía. Se instalaban con una iglesia, una escuela, una biblioteca, un teatro y la fábrica. Y ahí, durante generaciones, trabajaban todos en la fábrica. Era un modelo. Creo que de alguna forma, no tan cerrado como eran las colonias, él quiso reproducir eso. Monte Grande era un pueblo de campo, profesionales también, trajo maestros catalanes, y esa gente empezó a formarse en lo que era el trabajo industrial, que en ese momento era mucho crecimiento. Era un gran crecimiento dejar el campo y ponerte a trabajar en una fábrica. Las posibilidades de desarrollo que tenías vos eran muy diferentes. La fábrica eran 9 hectáreas. Si le compró un terrenito y después compró 9 hectáreas. Es una fábrica medida en hectáreas, ¿no? Empezó con una pequeña tejeduría. En aquella época, el layout, que es el proyecto, el eje dentro del cual vos desarrollás una empresa, a principios de la década del siglo pasado, era muy distinto que el de hoy. En aquella época, ¿cómo era? Sustitutivo. Empezamos como tejeduría. Después, ¿a quién le comprábamos el hilado? ¿Qué pasa si nosotros armamos también hilandería? Después, hilábamos y tejíamos. Después, la tela, apenas sale del telar, se llama tela cruda. Después viene el proceso de terminación. Esa tela blanca que vos ves es porque tiene todo un proceso después. Se llama terminación. Entonces, ¿cuál fue el segundo paso? O el tercer paso. Bueno, pongamos la terminación, porque el crudo lo llevamos a fulano de tal, a tal otra empresa, porque no armamos nosotros la terminación. Y armamos la terminación. Ya tenemos hilandería, tejeduría y terminación. Después, con ese mismo criterio, llegamos a tener estampación, terminamos teniendo una marca y envasando nuestras propias sábanas, sábana fiesta, y también teniendo un campo de algodón que nos fabricaban y nos producían en el campo nuestro propio algodón. Es decir, el proceso integral de punta a punta. Eso se llama empresa vertical. Es decir, nosotros llegamos a tener un campo que nos producía el algodón y terminaba siendo una sábana envasada
con marca propia, ¿no? Imagínate eso mismo creciendo con la gente de Monte Grande durante hasta fines de los 70, que fue toda la historia de Progreso, muchos años de Progreso. Toda la gente que trabajaba, desde el cargo más sencillo y de principio hasta el más jerárquico, era toda gente de Monte Grande, Esteban Echeverría y los alrededores. Todos, desde los cargos directivos hasta el puesto más simple. Eso te marca también un concepto, que el tema clave de AMAT siempre fue la capacitación, la formación de nuestra propia gente. Así, mi abuelo empezó trayendo maestros catalanes. Los primeros maestros que hubo en la fábrica, todos vinieron de Cataluña. Uno para enseñar el arte de la mecánica, otro para el arte de la hilatura, el arte de la terminación. Después fundamos una escuela junto con otros industriales importantes, ITIL, en Lavallol, que aún hoy sigue funcionando. Y era el semillero donde formaba nuestra propia gente, que después seguía teniendo trabajo en AMAT. Papá viene con su hermano Jaime, su hermana, tía María Dolores, Joaquín, de él viene mi nombre. Bueno, mi viejo cuando viene tiene 16 años. Y junto con su hermano, que tenía 18, 19, 20, se llevaban pocos años, los acompañaron siempre a su padre. Eran los tres. Toda su vida trabajó en la fábrica. Se formó con su viejo, con mi abuelo. Mi viejo sabía muchísimo de industria, muchísimo, y aparte le fascinaba, muy creativo. Yo siempre digo que mi abuelo diseñó una fábrica como ingeniero, era un relojito. Él fue el que se ocupó del primer equipo de formación, la gente que necesitaba, la disciplina. Desde el principio, trabajaron hombres y mujeres. Y la hilandería era de las mujeres, la tejeduría de los hombres. Mi abuelo, como te digo, hizo la fábrica como ingeniero. Dicen que cuando él entraba en la fábrica todo el mundo ponía el reloj en hora. Entraba siempre a las 8 de la mañana todos los días de su vida. Vivía como un creativo. Como son los creativos somos distintos. Manejamos otros horarios y miramos las cosas desde otro lugar, ¿no? Cada problema que tenemos y tratamos de inventar qué tenemos que crear para resolverlo. Y mi viejo inventó la marca. Entonces, mi abuelo creó la fábrica. Mi viejo, papá, creó la marca. Fiesta. Qué buena marca. Cuántas fiestas, cuántos recuerdos, cuánta población nació en la Argentina gracias a la Sabra Fiesta, ¿no? Por ejemplo, esas ideas eran las ideas que tenía mi viejo, las pensaba así. Y además de la fábrica, lo que creó fue una empresa de publicidad cautiva. Nosotros subcontratábamos servicios creativos, pero en realidad la agencia de publicidad era nuestra. Inclusive llegó a tener un espacio propio, independiente. Todas las campañas, todos los diseños, todo lo creábamos, desarrollábamos nosotros con nuestra propia gente. Yo fui el heredero de esa área. Yo toda mi vida trabajé justamente en eso, en el diseño, marketing, publicidad y comunicación. Y aprendí de mi viejo eso. Sí, AMAT, en realidad, una vez que la fábrica funcionó como un relojito y la dejó funcionando mi abuelo y se siguió manteniendo igual, con la misma estructura. De hecho, la estructura que perduró al fallecimiento de mi abuelo
fue la estructura que él había creado. Y entonces se sumó a la fábrica la marca y la creatividad, fiesta. Y esa fue la creación de mi padre. Mira, mi entrada en la fábrica es muy difícil poner una fecha. Pensá que para nosotros la fábrica era una presencia desde muy chico. Mi viejo siempre decía que cuando estaba experimentando telas, los primeros en experimentarla eran nosotros porque la transformaba en pañales. Entonces mi viejo experimentaba con nosotros, con sus hijos, los pañales. Si no irritaban, era buena la tela. Así imagínate, eso así siempre, ¿no? Ahora, cuando efectivamente empecé a trabajar fue, mira, te digo hasta el año, te puedo decir. Y en el 67, habrá sido, 66, 67. Viste que hay un último verano en el colegio. El verano que empieza cuando terminas cuarto año y entras en quinto año. Ya, termina quinto año y ya es otra cosa. Es otra vez. Ese verano, donde antes era otra cosa, yo tenía 17 años, 16, 17. Nosotros tenemos 3 meses de vacaciones en el colegio y siempre nos íbamos al campo, a Mar del Plata, los 3 meses, ¿no? Y mi viejo me anticipa muy poco tiempo antes, me dice, mira, este año no vas a tener 3 meses de vacaciones, este año vas a empezar a trabajar. Enero, me llevo a la fábrica, me presenta y durante un mes me llevo todos los días a la fábrica. Empecé desde cuando llega el algodón, el primer sector. Recorrí todas las máquinas de hilandería, después tejeduría, después terminación, después estampación. Y para mí fue una experiencia muy fuerte. Porque, ¿qué fue? Por un lado, aprender el oficio. Yo, por ejemplo, sabía atar los hilos de cuando se recortaban en la hilandería. Y a su vez, conocer a toda la gente que trabajaba y que ellos me conociesen a mí. Mirá cómo eran las cosas antes. Después descubrí que esa costumbre era costumbre que también se usaba en Cataluña, que mi viejo también empezó a trabajar en esa edad, que mi abuela empezó también a trabajar en esa edad y así siempre, ¿no? Así era. Era como el día que en la adolescencia te ponen los pantalones largos, era hoy mi hijo empieza a trabajar. Y así empecé. Qué bárbaro. Me fascinaba. Me fascinaba la fábrica. Estudié arquitectura. Algunos dicen, en aquella época en realidad las profesiones perfectas para la tercera generación era ingeniero, contable, los números fundamental, o abogados. Ya después de varias generaciones de fábrica, si seguís creciendo, más que técnicos, hacen falta abogados. Es así, o buenos contadores. Yo elegí arquitectura y la verdad que no me arrepiento. Arquitectura es como que me dio una visión de las cosas. Arquitectura es más que una profesión. Mejor dicho, cada profesión es el lugar y el ángulo desde donde vas a acercarte y aproximarte a la realidad. Es así, la lectura que hace de la realidad un abogado no es la misma de un dentista, ni es la misma de un ingeniero, ni es la misma de un arquitecto. Cada uno de nosotros tiene una mirada. Yo creo que también el haber estudiado arquitectura es lo que me dio una visión distinta de las cosas, una distancia para mirarlas desde otro lugar. Entender, por ejemplo, que la fábrica, más allá de su materialidad económica,
tiene también toda una parte que trasciende lo meramente económico, que es netamente cultural. Es netamente cultural. Es un acontecimiento cultural una fábrica, y más cuando se hace en un pueblo con frontera. Es decir, Monte Grande es un pueblo con frontera, es decir, con límite, donde decís, todo lo que está acá adentro, toda la gente que está acá, esta es la fuente de trabajo. Esta es la fuente de trabajo, como en Cataluña. Cada pueblito tenía sus propias fuentes de trabajo, y que es un hecho cultural, que trasciende lo económico. Por eso, no es lo mismo cuando vos tenés una fábrica en un lugar y la trasladás a otro lugar. Lo económico, desde los números es lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. No es lo mismo. Yo siempre digo que Amat, más que una empresa familiar, era una empresa de familias. Todos los que trabajábamos, todos, éramos descendientes de algún fundador. Yo por mi abuelo, pero todos tenían un abuelo, un tío, un padre que había trabajado antes. Y así se nutría la fábrica. Era una empresa de familias. Es aquí donde la sabiduría del hombre comienza a transformar la naturaleza, que sabiamente le provee la materia prima, sirviéndose de la más moderna tecnología, obra de otros hombres, para producir y crecer. Con el alegre revoloteo de copos de algodón, comienza una historia que terminará en un producto de óptima calidad para servir a los hombres. Arquitectura que me dio. Yo con la arquitectura, la cultura de nuestra, ¿no? de los fabricantes, de los industriales, es una cultura, es un mundo, es una cultura muy rica, tiene sus ritos, tiene sus mitos, muy rica, muy específica, muy específica. De hecho, por ejemplo, cuando yo elegí arquitectura, y fue casi revolucionaria, dice, ¿para qué te va a servir? Ni hablar si yo en lugar de eso lo hubiera hecho de que me quería dedicar al arte. El arte no, vos te tenés que ocupar a trabajar. Y era así. Y el mundo del arte era muy lejano para nosotros, muy lejano. Yo, gracias a arquitectura, es que empecé a descubrir ese universo. Descubrí ese universo. De hecho, en el 77 creo el Departamento de Extensión Cultural de Amat. Y la idea de ese departamento, que era crear un espacio que integrase la cultura del trabajo con la cultura del arte. Y a través del diseño. Y ahí es cuando se nos ocurrió la muestra de barriletes, donde no es que le pedimos a los artistas que nos hacen un diseño y después lo hicimos. No, durante 4 meses, cada 15 días, los artistas iban a la fábrica. Todo el departamento de diseño y los que quisieran participar, ese día se juntaban con los artistas, y 2 artistas que son especialistas en el objeto único, de pronto, de los técnicos aprendieron lo que era el rapport. El rapport es ese dibujito que, si vos mirás en un estampado, se repite y se repite y se repite, y hace que un dibujo pueda ser infinito. Y a su vez, los diseñadores, hablando con los artistas, descubriendo esas otras cosas que también aporta y tiene la cultura del arte. Entonces, ¿cuál era el proyecto? Los barriletes. Pero antes que los barriletes, era esa integración de toda la gente que trabajaba con nosotros en Monte Grande, que no salía de Monte Grande, y que de repente empezaba a integrarla también con este otro mundo que para ellos era cosmopolita. Y para los artistas, una experiencia única. No hubo otra fábrica que haya repetido esa experiencia que yo te estoy diciendo, ¿no? De integración. Bueno, y la primera muestra fue la de los barriletes. Se llamó Fiesta en el Espacio. Nos auspició el Museo de Arte Moderno.
Municipalidad de Buenos Aires, nos dieron la plaza que queda enfrente a la Facultad de Derecho, que es el lado de Bellas Artes. Bueno, en esa plaza nos pasaron muchas cosas, y si no fue de un día, la puesta en marcha, digamos, terminamos de estampar la tela. Bueno, paramos la fábrica un día completo, dejó de estampar sábanas para estampar barriletes. Vos imaginate la complicidad de mi viejo y también todos los obreros, entendiendo que no era una locura. No era una locura. Bueno, la confección de los barriletes, todo el taller involucrado, porque de entrada los barriletes les costaba volar porque eran pesados, entonces descubrieron que poniéndole parafina volaban perfectos. Y todos involucrados y entusiasmados, ¿no? Elijo una fecha de noviembre. Fue una apuesta, podía no haber viento o llover. ¿Qué hubiera pasado? Hubo viento y un sol maravilloso. El día anterior recorro a la fábrica y le digo, ¿quién sabe remontar barriletes? Y de pronto me decía, yo. Bueno, llegamos un bondi y los traje a todos horas antes de la inauguración. La consigna cuál era, que remontaran barriletes. Entonces cuando llegó la gente, estaban todos los barriletes volando. Entonces, cuando querías comprar un barrilete, te lo vendían volando. Te lo vendían volando. Bueno, así era Mat. Ahí empieza a tener mucha repercusión de prensa. Y también fue el sistema que nosotros usamos, involucrar el arte con la empresa. Y salió en todos los medios de comunicación. Fue una revolución. Y participaron los artistas en ese momento más conocidos de Argentina. Clorinda Testa, Josefina Roverosa, Rogelio Polecelo, Alejandro Puente, Enrique Torroja. Ahí nació una nueva línea de sábanas que se llamó Vernissage. Y fue la primera línea de sábanas diseñada íntegramente por artistas. Se sumó también Nicolás García Uriburu, Aldo César, y fue una revolución. Yo era miembro del directorio. Mi trabajo diario era específico. Diseño, por ejemplo. Pensá que nosotros en Montegrande llegamos a tener un departamento de diseño que internos y externos eran casi más de 20 personas. Donde una chica que había surgido de la fábrica, que había trabajado en la hilandería, terminó siendo la diseñadora de dibujos infantiles más grosa de Amat, por supuesto, y también de afuera. Los diseños infantiles eran únicos. Envases, el tema de los envases. A mí siempre me interesó muy especialmente el tema de los envases. Y cuando te digo que trabajaba, es decir, no es que yo los diseñaba, yo de pronto tiraba la idea. Después había alguien que recibía la idea y hacía la evaluación. Por ejemplo, veía un envase que me encantaba y lo llevaba. Y era como llevar un tema. Es decir, por aparte nada es para hoy. Entonces, para hoy, la parte creativa no es mañana. No tenés urgencia en sacar un dibujo. Es como una semillita que vas tirando. Entonces, de pronto, veía un envase y digo, miren lo que salió. Esto. Iba a la oficina de compras. Le preguntaba, a Martín Term, se llamaba. Le digo, Martín, escúchame, ¿alguno de nuestros proveedores trabaja este material? Y empezás a hacer el proyecto y el desarrollo del producto. Y de alguna forma mi trabajo no era el del artista, sino tirar la idea, que se apropie la estructura de la idea, que la haga propia, que la transforme, que vuelva hasta que finalmente sale. Y pensá que es en tantos años que trabajé,
Imagínate la cantidad de materiales nuevos que salían, o máquinas nuevas que antes se te había ocurrido, y muchas veces te pasaba que tenías una idea, pero todavía no estaba la tecnología para hacerla. Ahora, vos apenas saliera la tecnología, ya el desarrollo lo tenías de antes. Y una cosa que tenían estas otras empresas con las que competíamos, que volvemos al tema de la escala. En esas escalas la burocracia es gigantesca. Entonces, la creatividad no puede pasar ni para arriba ni para abajo de un nivel. Lo único que les importa es mantener un promedio. No hay cosas excelsas. En cambio, cuando realmente vos podés una idea llevarla a su máxima expresión, lo distinguía. Y es algo que ellos no podían hacer. Siempre en este tipo de estructura, siempre es hacer lo que otros no pueden hacer. Después te van a copiar, ¿no? En esa época, fábrica. Llego a la fábrica, 9 de la mañana, tenía mi oficina y empezaba. Lo primero era caminar a la fábrica. Es un recorrido y un rito. Mirá vos, después descubrí en una película que vi de Cataluña, de una fábrica textil antigua catalana, que me imagino que es la que vivió mi abuelo. Y descubrí muchas rutinas que yo no sabía que eran rutinas tradicionales. Yo pensé que eran lo que hacíamos nosotros. Que es la recorrida a la fábrica es la clave. No caminas solo, a veces sí. Que vas paseando, es un paseo por la fábrica. Yo me acuerdo que entraba por en general empezaba por tejeduría, yo, después hilandería. Entrabas y ibas saludando, ibas viendo, ibas oliendo, y es como tomar, no vas a mirar algo específico, es como ir con un termómetro, ¿no? Donde vas viendo el clima, te das cuenta de todos los climas, inclusive el clima humano, si hay mal humor, después vas a personas y dices, che, ¿qué está pasando? Los problemas cotidianos, en una fábrica grande, sí, hay problemas cotidianos, y los problemas cotidianos hay que resolverlos. ¿Cómo funciona la estructura? Mirá, más que vos preguntar, yo no entraba y preguntaba, a veces sí. Y la mayoría de las veces decía, te preguntaba, es decir, te enterabas de los problemas, te contaban los problemas. Muchos de esos recorridos, es decir, el que sabía era mi viejo. Es decir, eso yo lo acompañaba. Y aprendí a caminar solo después. Pero eso, primero que nada eso, el almuerzo. El almuerzo era muy importante. Nosotros en el fondo de la fábrica teníamos un quincho, un lugar más chiquito, que era donde comíamos, en verano comíamos en el quincho, en invierno todo más chiquito, que por ejemplo tenía como un estanque con berros. Entonces la ensalada eran esos berros. Una cocina. Nelly Bruguera, que era la que dirigía el departamento de diseño, y era una genia, excelente cocinera, organizaba el menú, y era una mesa donde estaba el tesorero, Carlos Olivé, el gerente general, seríamos unos 10. Si iba mi viejo, por supuesto mi viejo. Y en esas reuniones también se traía. Y también era una reunión, era una cosa de trabajo distendida, distinta que cuando te sentabas en la oficina, pero era también de trabajo. Se hablaba de otras cosas. Inclusive en esas reuniones, en esos almuerzos, mejor dicho, inclusive también se hablaba del país, por conflictos, las cosas generales. Cuando te sentabas en la oficina eran temas más específicos.
de tener todo un lugar, ¿viste? Con dibujantes, diseñadores, todo de la fábrica, ¿no? Y empezó la paulatina colonización de las licencias. Una principal licencia que tuve fue la de Disney. Y ahí, bueno, se contactaron con nosotros, nos conocieron y de repente directamente nos contrataron una línea de sábanas de Disney, ¿no? De Mickey Mouse. Que creo que todavía queda alguna sábana dando vueltas en la familia, hecha mierda, viejita. Porque esas sábanas solamente las teníamos nosotros. Porque nos habían contratado, pero con una condición. Hacer una línea de sábanas muy especial. Las especificaciones de la tela que teníamos que hacer nos dieron completa a ellos. Era una sábana de invierno, porque era ligeramente afelpada. Que pensá que Disney tenía contactos con todo el mundo, licenciaba en todo el mundo. Que éramos la única fábrica que podía fabricar en la calidad y en las condiciones que ellos necesitaban. Y eligieron nuestra fábrica en Argentina. Pensá que esa misma sábana la podrían haber hecho en Sudáfrica, en Francia, en cualquier parte del mundo. Y eligieron Argentina. Pero con una sola condición. Que no podíamos venderlo nosotros. No podíamos venderlo en Argentina. Entonces, fue una línea de sábanas para Walt Disney, completa, que enviábamos confeccionada directamente a Estados Unidos y la comercializaban en forma directa a ellos. Y lo que te digo, era una sábana muy especial. Imagínate una sábana de invierno, ligeramente afelpada. Era una maravilla. Me acabo de acordar con eso, de cómo funcionaba todo el tema del diseño, además de la fábrica, cómo funcionaba en la familia. Ese es un tema muy personalizado. Es decir, mi viejo, ¿cómo empezaron? ¿Cuál fue la revolución de las sábanas nuestras? Primero, las sábanas monocromáticas. Bueno, las tenías de rosa, ¿te acuerdas? Las sábanas celestes, las sábanas rosas, las sábanas beige, lisas. Después, el primer paso a la sábana distinta fueron las sábanas a rayas de distintos colores que eran fabricadas en telar. Cada color era un color de hilo. Y eso ya en su momento, de la sábana lisa a las sábanas rayadas, fue la revolución. Y la gran salto de fiesta fue un viaje que me acuerdo, yo era chico. Mi viejo viajaba todos los años a las ferias textiles. Las ferias textiles son ferias, stands, cantidades, como serían ahora, viste, las ferias de arte va, viste que son cantidades de stands y cuadros. Bueno, eso pero de diseños. Entonces de repente ibas caminando, veías un diseño que te gustaba y decías, bueno, démelo. Vos lo comprabas y ¿qué es lo que comprabas? Comprabas los derechos para hacerlo, para copiarlo y transformarlo si querías. Ahora, ¿qué pasaba en esas ferias? Que todos los que íbamos éramos todos los colegas, así que todos nos llevaban los mismos dibujos. Entonces, era un viaje, ese viaje que te digo. Mi viejo se sabía cuándo se iba, ahora nunca se sabía cuándo volvía, ¿no? Podía volver a los 15 días, a los 20 días, al mes o al mes y medio. Él manejaba sus tiempos. Bueno, en ese viaje fue a Milán, después fue a Roma, viajó por Italia, fue a París y eligió ropa, no telas, sino ropa de las grandes marcas, de Gucci, de Fiorucci, camisas. Sí, eligió dibujos de moda. Que en ese momento, yo durante toda mi vida usé
camisas de mangas cortas. ¿Pero por qué camisas de mangas cortas? Porque si vos llevabas muchas camisas, tenías que, se consideraba que era contrabando. Y vos, ¿cómo demostrabas que era muestra, que no era camisa que te comprabas para vos? Bueno, tenías que cortar una manga. Entonces vos decías, no, es una muestra, ve que no tiene una manga, esta camisa no se puede usar. Entonces todas mis camisas eran de mangas cortas. Bueno, y esa fue la gran revolución. Pasamos los diseños que se usaban en moda, empezamos a estampar sábanas. Y eso no lo había hecho nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Por ejemplo, en aquel momento, las máquinas que nosotros teníamos eran las mismas máquinas que estaban teniendo en Sudáfrica, en Europa, en Estados Unidos. Es decir, a nivel tecnológico, aparecía un nuevo desarrollo tecnológico y simultáneamente lo tenemos todos, como una herramienta nueva. Y ahí estaba en cómo vos usabas cada herramienta, y ahí era el talento. ¿Viste? Porque había algunos que seguían estampando. Una máquina que podía hacer muchas más cosas, seguían estampando las mismas florcitas o las mismas pavadas que estampaban antes. Y ahí nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a estampar moda en sábanas. Y fue una revolución total. Tanto es así que vos ibas a España, por ejemplo, y España era muy primaria a nivel de estampados. Los estampados españoles eran muy antiguos, muy viejos. Y lo nuestro era revolucionario, ¿no? Y así empezó. Y eso fue uno de los grandes saltos nuestros. Después papá se compró una máquina que se llamaba la policromática, ¿no? Esa máquina fue genial. Era una chorreadora, es decir, el estampado, sí, la tenidora, colores lisos, la estampadora, bueno, lo que es el estampado, todos sabemos lo que es el estampado y cómo se hace, los yablones. Bueno, esta era una máquina, un invento de un inglés, que era una chorreadora. Entonces tenía picos, cada pico un color, pero no lo estampaba, lo chorreaba. Entonces se deformaba. Además, a esos picos vos los podías programar para que se moviesen. Imprimían psicodelia, pero lo genial de esta psicodelia, que vos tampoco sabías demasiado qué es lo que iba a salir. Apretabas el botón, empezaba a salir el rollo. Y entonces le dabas más velocidad a los picos. Y entonces es como de repente tenías en tu mano un pincel gigantesco. Esa máquina no la tenía nadie. Entonces, después hacíamos las bases y sobre esas bases estampábamos. Una máquina, imagínate, un pincel gigantesco que vos podías programar y pintar. Siempre digo que la fábrica la diseñó como ingeniero mi abuelo y mi vieja inventó la marca. Y las dos marcas, aunque la segunda ya ahí tuve algo que ver yo. En la época mía, Amat Sociedad Anónima dejó de llamarse Amat Sociedad Anónima y pasó a llamarse Amat de Montegrande. Eso es un cambio muy importante, ¿no? Porque además era un mensaje. Por eso el tema del mensaje. Poco a poco, primero que nada, los productos estaban totalmente unidas a la función. Es decir, obviamente una sábana era una tela de determinadas características que vos ponías en tu cama y dormías ahí. La ropa era funcional. Los suéteres abrigaban, las chomas tenían que ser frescas. Y paulatinamente empezó a ocupar cada vez más espacio la función. Antes era utilitaria. Después, paulatinamente, la función pasó a ser simbólica. Con el estampado, vos tenías la estructura
estructura básica, pero lo que importaba no era el producto, era el mensaje. Una remera funciona así. Y eso fue muy paulatino y nadie se dio del todo cuenta de cómo funcionaba hasta que hoy te lo digo y te parece una obviedad, pero en aquel momento no era una obviedad. Y el producto pasó a ser el soporte de un mensaje. En un momento, dentro del tema de publicidad, un día vemos que pregunto, ¿no? Hace una entrevista en revista Para Ti, ¿no? Y le digo, ¿y qué tiraje tiene la revista? Y por ese momento tendría un tiraje de 30.000. No me acuerdo, pero más tarde 30.000. Y yo digo, la pelota, con esa cantidad de ejemplares, qué presencia tienen en cada kiosco, más allá de la venta. Y yo de repente, nosotros, ¿sabes cuánto fabricamos en ese momento? 80.000 sábanas por mes. Es decir, nosotros tenemos más tiraje que la editorial Abril. Digo, ¿qué pasa si empezamos a usar los envases como un medio de comunicación, como si fuera un medio gráfico? Y ahí empezamos a pensar en los envases de la sábana como si fueran tapas de revistas. La dinámica de Amat no termina aquí. Creyendo en el país, ha echado nuevas raíces en distintas latitudes de la vasta geografía argentina. Araucán Sociedad Anónima, fundada por Amat, es una nueva empresa textil que ha visto la luz en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en la austral provincia del Chubut. Y la provincia de San Luis cuenta ahora a Ranqueles como un nuevo y pujante emprendimiento. Ambas empresas, junto a Amat, trabajan en el mismo producto, en la misma calidad y en la misma concepción de que el hombre es lo esencial. No solo Argentina ha conocido la calidad de los productos Fiesta. Amat exporta al mundo dándose a conocer más allá de las fronteras. La respuesta no se hizo esperar y hoy ostenta el legítimo orgullo de haber obtenido la medalla de oro a la calidad de textiles y confecciones año 1987, que le fuera otorgada en Madrid, España, compitiendo con las más importantes firmas textiles del mundo. Bueno, la fábrica histórica, la de siempre, la que sigue teniendo la chimenea, es la fábrica de Monte Grande. Después vino Comodoro Rivadavia en el 78 y San Luis. La fábrica de Comodoro Rivadavia fue una tejeduría y San Luis el taller de confecciones. Antes, una fábrica tenía una lógica. Fíjate que nosotros teníamos la hilandería y de la hilandería a la tejeduría quedaba enfrente de la hilandería, 7 metros. Es decir, un carrito lleno de hilado, un señor atravesaba esos 7 metros, llegaba al otro sector, a la tejeduría, y se tejía. Una fábrica siempre fue el tema de ingenieros. El gerente industrial era la gerencia de más peso que había adentro de la fábrica, en la empresa. Bien, las oficinas, la gerencia industrial era la que generaba el producto, por lo tanto era generadora de la riqueza. Era la que generaba los sueldos, el dinero necesario para pagar los sueldos, por ejemplo. Estaba la gerencia de ventas, que también generaba ganancia. Y después estaba la administración, la gerencia administrativa. La gerencia administrativa simplemente era un servicio, no generaba dinero. Era un servicio. Administraba, como dice la palabra, administrás lo que otros hacen. Y así era el esquema de conducción y de alguna forma era la estructura de donde realmente estaba el poder.
De repente, Martínez de Oz cambian el esquema. Y ahí es cuando sale una ley de grabación impositiva, que era a partir del paralelo 42, trazan una raya que divide el país. El paralelo 42 es, creo, a partir de Bahía Blanca, un poco más abajo, ¿no? Patagonia. Donde, si vos montabas una planta más allá del paralelo 42, tenías una cantidad enorme de ventajas impositivas. Pero cuando te digo enorme, enorme, ¿eh? En aquel momento recuerdo todavía que era el IVA. Vos imaginate que yo, por fabricar una tela en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, por ejemplo, donde nos instalamos nosotros, pagabas un 20% menos. Es decir, de repente empezó a haber una ganancia abstracta. Antes la ganancia era concreta. Era un telar nuevo que vos te comprabas, que era más productivo, es decir, gastaba menos electricidad y era más veloz y fabricaba con mejor calidad. A que de repente la ganancia estaba simplemente en una decisión arbitraria. Y lo que eran 7 metros del carrito de la hilandería a la tejeduría era un camión que se cargaba de hilado en Monte Grande. Hacía 1800 kilómetros y llevaba ese hilado. Los 7 metros se transformaron en 1800 kilómetros y de vuelta 3600 kilómetros. ¿Qué fue lo grave de eso? Que rompió la lógica. Una fábrica, ingeniero como corresponde, tiene una lógica como la cultura del trabajo tiene una lógica. En la fábrica, vos entrabas a trabajar en una fábrica de pendejo, de aprendiz, y vos sabías cuál era la lógica. La lógica era capacitarte, la lógica era tener oficio, y a medida que ibas sabiendo más, ibas teniendo más oficio, así había una escala de progreso que inclusive vos podías visualizarla. Vos entrabas de joven en el taller y vos ya tenías un capataz encima tuyo, más grande que vos. La jerarquía no era una jerarquía ficticia, era concreta. Vos veías un hombre más grande y seguramente tenía más oficio que vos, que eras más joven. Todo era visual, todo era posible. Y vos podías, así como vos veías cómo se fabricaba la tela, bueno, vos también veías cómo era el progreso y cuál era el camino de ascenso. Ahora, ¿qué pasó? De repente, eso rompió la lógica. ¿Cómo podías entender vos, un tipo de laburo, que podías ganar más plata con ese disparate de lo que estaba a 7 metros, se transformase en 5000 kilómetros y que además diera ganancia? Ahí empezó a pasar algo nuevo. La administración, como yo te decía, era administración. Era administración. Y de repente se empezó a transformar la administración, las oficinas, en el negocio más rentable de la empresa. ¿Y qué es lo que empezó a crecer? Lo que empezó a crecer entonces fueron las oficinas. Cada vez con más asesores, la oficina de finanzas, de repente, de la misma forma que con el tema impositivo vos estabas ganando plata, de la misma forma vino el negocio financiero. Y ahí empezó el final de todo. Hoy me doy cuenta que ellos sabían lo que estaban haciendo. Es decir, en aquel momento, pensá que la lógica nuestra es muy día a día. Vos en una fábrica estás muy en el día a día, se rompió una máquina, hay que arreglarla. En la competencia sacó un producto nuevo que está compitiendo con vos, y bueno, vos tenés que estar pensando qué otro producto nuevo sacás. Es muy día a día. En cambio, estos estaban pensando a largo plazo.
lógicamente, ahí empezó el desmembramiento de AMAT y el desmembramiento de la industria argentina. ¿Hacia dónde vamos? Hay una cosa que no podemos negar. En los medios, las excusas son la globalización o el fin de siglo. Todo es culpa de esas dos ítems. ¿Vamos para adelante o vamos para atrás? Eso nos lo preguntamos todos. Frente al avance de la planadora de la globalización, el mundo está quedando cada vez más chico. ¿Cómo conservar una identidad nacional frente a la globalización? ¿Existe una verdadera identidad nacional argentina? De eso vamos a hablar hoy en SOY, aunque suene bastante contradictorio, primera parte del informe Globalización Made in Argentina. Las grandes metrópolis se funden en una misma imagen. Las costumbres que antes las diferenciaban, ahora son las mismas en todas partes. Vivimos en un mundo gigantesco, pero parece que con salir a la esquina alcanza para haberlo visto todo. Cuando uno se preocupa de la identidad es porque no la tiene, ¿no? Si cambian las costumbres, no mucho, ¿eh? A mí me gustaría que cambiaran un poco más las costumbres. La identidad siempre, con o sin globalización, es un flujo permanente, cambia permanentemente. Y si alguien quiere evitar el cambio, la mata. A mí no me gustan los shopping, ¿no? Yo no voy, pero si tengo que hacer un regalo para Navidad me voy a un shopping. Hace 20 años, para el argentino típico, Estados Unidos era el monstruo imperialista y hoy por hoy todas las encuestas nos revelan que para el argentino típico, Estados Unidos es el país extranjero favorito. Es decir, que el Estado-Nación es una entidad política, nunca tuvo una realidad realmente humana, psicológica, nunca la tuvo. Las informaciones internacionales con las comunicaciones y todo eso han cambiado estas definiciones de estilos nacionales. Lejos de las polémicas acerca del imperialismo yanqui, la identidad parece una plastilina que cambia delante de nuestros ojos. Cada día somos menos argentinos, franceses o chinos para ser directamente terráqueos. Ahí empieza, hoy, con todo el tema de la globalización, empezamos a darnos cuenta cómo funcionaba y cómo eso mismo que aplicaron a nivel global, también empezaron a aplicarlo a nivel local. Empezaron a nivel local. Hoy con la globalización no nos sorprende que de repente un auto recibe una pieza de Japón, otra pieza de Corea, otra pieza de cualquier parte del mundo. Que si te pones a pensar es un disparate, esa misma cosa que te conté con los camiones. Imagínate con una piecita que vos montás acá en la Argentina, de repente viene en un barco gigantesco, imagínate el combustible que gasta ese barco, los sueldos de toda la tripulación, los sueldos de todos los gerentes que manejan esas líneas marítimas, para que vos te llegue una piecita para que vos ensambles en la Argentina. Un disparate que se comprobó definitivamente cuando vino la pandemia, que de repente se empezó a acordar la red de suministro famosa. Hay un espíritu fundacional. Es decir, no fue un cambio demasiado profundo a lo que había sido la fábrica siempre. Pensé que era una fábrica de un lugar, de Monte Grande, donde vos sabías que ibas a necesitar en el futuro de pronto a alguien muy capacitado en algo. Y la tarea, ¿cuál era? Simplemente empezar a descubrir entre esos chicos jóvenes, nuevos, hijos o nietos de alguien que había acompañado a la fundación, descubrir esa necesidad, ese talento en alguien que recién estaba empezando. Entonces, en realidad, la fábrica era una comunidad laboral. Por eso, cuando nos transformamos en cooperativa,
fue simplemente la continuidad de una forma de trabajo que habíamos tenido siempre. En realidad, que habíamos heredado desde siempre. La fábrica, la primera quiebra, estaba con mi viejo. Mi viejo un luchador y un catalán cabeza dura. Es decir, yo de golpe, fíjate vos, siendo más joven, yo veía que esa crisis era una crisis muy grande, muy bestia. Y mi viejo decía, mira, ¿sabes cuántas crisis pasamos nosotros? Y siempre las supimos superar con la misma consigna: creatividad y trabajo. Creatividad y trabajo. Para mi viejo, esta era una crisis más. Levantamos juntos la primera quiebra. Como te conté, en realidad no levantamos la quiebra, la revocaron la quiebra. Sí, digamos, la empresa la fundó mi abuelo y mi padre, que es el presidente de la empresa, es el que ha, continuado con esa herencia y haber traído la empresa hasta aquí. Y yo en este momento, soy director ejecutivo y asumiendo la responsabilidad de la empresa en este momento, ¿no? ¿Qué pasó, Amat, con la empresa? ¿Qué es lo que resolvió ahora la Cámara? Bueno, hace 4 meses el juez de primera instancia decretó el cierre de Amat, la quiebra de Amat. En ese momento, cuando se tomó esa decisión, según consta en el acta de la Cámara que levantó la quiebra la semana pasada, no se había considerado que en ese momento la fábrica estaba funcionando, que los sueldos estaban al día, que todavía seguía vigente el 30% del mercado, que a pesar de la crisis enorme dentro de lo textil que nosotros también sufrimos, Amat seguía trabajando a partir de un proyecto de reestructuración que había iniciado ya un año antes y que, además de todas esas cosas internas, contamos con el respaldo del 99,14% de los acreedores, el apoyo del sindicato y todos esos elementos que son de difícil valoración económica no habían sido considerados en el momento del cierre. Ese fue el motivo por el cual el juez en primera instancia dictaminó el cierre y todos estos otros motivos que dije fue el motivo porque la Cámara levantó la quiebra de Amat. Ahí mi viejo fue contundente. Cuando yo le pregunto y le digo, mira, acá hay 2 alternativas. Una legal, lo que se llamaría el negocio de las quiebras. Ahora nos cerraron la fábrica, que se hagan cargo ellos de los daños y perjuicios. Imagínate, 4 meses una fábrica cerrada, las consecuencias, la fábrica de Comodoro Rivadavia, de un día para otro, no, les cortaron el teléfono, así que incomunicados, sin sueldos, les cortan la luz, todo, sin saber qué pasaba. La planta que tenemos en San Luis, un taller de confecciones, lo mismo, una catástrofe. Económicamente inmensurable. Ahora, entrar en el negocio de la quiebra, que seguramente lo hubiéramos ganado, significaba el cierre definitivo de Amat. Y con mi viejo dijimos, no, volvamos a abrir. Mi viejo me pregunta y me dice, ¿vos te animás, Joaquín? Dice, yo ya estoy grande. ¿Vos te animás? ¿Vos querés? Yo lo hice. Bueno, adelante, yo te apoyo. Esa fue la primera etapa. Recibimos una fábrica sin agua, sin luz, sin teléfono. Y a los 2 meses, ya la fábrica estaba funcionando. Monte Grande es una de esas historias que no parecen de este mundo ni de estos tiempos. El nieto del fundador de la que fuera una de las empresas textiles más importantes del país dice que hoy la fábrica funciona por razones que van más allá de las económicas. Su gente, su memoria, su conocimiento, y una palabra que por ahí puede sonar un poco cursi en este momento. En Amat hay muchísimo amor.
Hoy la fábrica trabaja como una cooperativa y se cuenta entre las pocas que todavía pueden contar su historia, porque casi todas las industrias textiles en Argentina desaparecieron. Nosotros proponemos que desde el trabajo se pueden pagar las deudas. Entre todos buscaron una solución y lo hicieron de una manera poco convencional. No causábamos problema a nadie, no hacíamos huelgas populares. No estoy en contra de quienes lo quieran hacer y creemos que es el camino, algo diferente de lo que estamos haciendo desde AMAC y estamos muy orgullosos de esa manera de luchar, dialogando, respetando y pidiendo respeto hacia nosotros. Tenemos un futuro, defendámoslo. Cada tanto los empleados de AMAT se reúnen en asamblea para enterarse de los asuntos de la fábrica. Esto es una asamblea informativa. En el primer encuentro de este año hubo buenas noticias. Ayer entró el primer camión de algodón del año 98. Los proveedores de AMAT volvieron a confiar en la fábrica. Todos nosotros sabemos que para nosotros el algodón es vida. El proyecto inicial era una asociación participativa. Es decir, más allá de la cooperativa fue la parte formal, pero el concepto era una asociación participativa, donde cada uno tenía que cumplir la función que dentro del proyecto tenía que llevar adelante. Y, por ejemplo, con los proveedores. Es decir, la asociación, ¿con quiénes fue? Con todos los que estábamos interesados e involucrados directa o indirectamente con la fábrica, con todos los que queríamos mantener nuestra fuente de trabajo. Dentro de eso estaban los proveedores también. Entonces hablé con todos los proveedores. Me dicen, Joaquín, te acompañamos. Hay que tener confianza, porque un proveedor te está dando algo y vos decís, nosotros te vamos a pagar. Y ellos sabían que era así y ellos necesitaban también de que la fábrica estuviera funcionando. La fábrica no era solamente la fábrica física, era también toda la red de producción que teníamos alrededor. Con los clientes. Con los clientes en ese momento se había abierto la importación, compraban telas que además eran de mucho peor calidad que la nuestra, que estaban financiadas y subsidiadas en sus países de origen. No es que en Pakistán o en China, de donde venían en ese momento las telas, fabricaran telas a menor costo que nosotros. No, ellos tenían toda su producción financiada y entraron a la mitad de precio de lo que a nosotros nos costaba una sábana. Y dos clientes del comercio, es muy concreto, y vos sabés que la mayoría de los clientes, a pesar de que lo nuestro era más caro, nos acompañaban. Sin los clientes tampoco podríamos haber seguido trabajando. Y seguimos ampliando esa red de solidaridad y esa comunidad laboral. Los vecinos, casi muchos de los vecinos tienen parientes trabajando, o parientes que habían trabajado, que estaban totalmente involucrados. Esos vecinos, por ejemplo, en un momento de la lucha, donde todavía nos habían declarado la otra quiebra, y por iniciativa de ellos nos juntaron firmas, 10.000 firmas, y que yo las tuve guardadas durante mucho tiempo. Por ahí aparecen en algún archivo de esos míos, que siempre hay un cajoncito que no revisé. Es decir, era una asociación participativa entre todos los que de alguna forma estamos involucrados en forma directa, indirecta, laboral, económica o afectiva. Y así empezó a funcionar de vuelta a AMAT. Cuando muere mi padre, a los 3 días del fallecimiento de mi padre, me declaran una nueva quiebra. La quiebra era por 3.000 pesos / dólares, estamos en la época de Menem, por $3.000, una cifra insignificante para lo que era la fábrica. Fue tan así que agarramos $3.000 que teníamos,
los depositamos y nos tienen que levantar la quiebra. Una vez más, sin agua, sin luz, sin teléfono y sin mi viejo, que había muerto hacía muy pocos días. Yo creo que esa quiebra nos la declararon convencidos de que íbamos a bajar los brazos. ¿Y cuándo? Con Albornoz empezamos a juntarnos en la puerta de la fábrica. Primero con 10 personas, diciendo, no, porque vamos a reabrir la fábrica. La puerta, el portón, con fajas de clausura. Al segundo martes ya eran 20, 30, 50. Empezaron a venir los políticos. Empezaron a armarnos un tablado con un micrófono instalado. Bueno, cuando de pronto la cosa estallaba ya de gente, bueno, nos vuelven a dar la fábrica. Ya mañana tiene que ser un día de mucho trabajo, de 800 personas, y asumo la responsabilidad, sabiendo que desde el trabajo, desde el salario, al principio voy a poder dar respuesta a unos pocos. Esto ha sido el resultado de la esperanza. La esperanza de todos que cuando hace 4 meses se cerró la fábrica, un cierre injusto, supieron tener fe de que era por este camino, de que seguimos siempre, que íbamos a conseguir lo que finalmente conseguimos, que es una oportunidad. Y cuando digo una oportunidad es porque simplemente lo que tenemos es una oportunidad. Y que depende, sí, de nosotros, de no frustrarla. Llegamos acá gracias a la fe y a la esperanza y a la paciencia. Eso es lo que yo les pido a todos. En el primer paso, la gente que va a entrar, primero, sé la fábrica que dejamos hace 4 meses. No sé qué fábrica vamos a encontrar ahora. Para eso, nuestros mecánicos van a tener que hacer una supervisión para saber qué plan realista podemos hacer. El problema de la desocupación no lo vamos a resolver con utopías. Lo tenemos que resolver con cosas muy concretas y muy reales. Lo que hace falta es buena dirigencia. Albornoz, con el cual yo he peleado mucho, también se merece el respeto de todos nosotros. Porque otro tipo de dirigencia que hubiera buscado la fácil, hubiera sido mucho más fácil a todos ustedes decirles, vamos a la calle, vamos a quemar gomas, vamos a armar bochinche. Y Albornoz dio la cara por todos, y hizo también posible esto. Te pido que digas algo. Compañeros, compañeras, después de las palabras que dijo el señor Joaquín Amac, nosotros también, el gremio, está dispuesto a vertir algunas palabras. Nosotros somos claros, somos concisos. Siempre fuimos así. Ustedes saben que no fuimos una comisión interna que escapábamos al bulto. Fuimos una comisión interna que siempre dimos la cara. Nos tocó de aproximadamente hace como 4 años vivir esta terrible, mala época de trabajo, donde sufrimos toda clases de vicisitudes y que peleándonos no, porque gracias a que ustedes nos empujaban con el reclamo a que no decaigan nuestros esfuerzos, tratábamos de llevar a duras penas nuestra tarea, que también sería ingrato decir que si no hubiésemos contado con el apoyo de la mayoría de nuestros compañeros, para nosotros no hubiese sido posible llegar a esto. Seguimos en la mala, porque todavía no tenemos nada para festejar. Nosotros estamos contentos de esta nueva posibilidad que se nos está brindando, pero también tenemos que ser realistas. Nosotros vamos a guardar nuestro festejo, vamos a guardar nuestra euforia
para que cuando empecemos a ver los camiones con algodón que entran por el portón nos pongamos contentos y desatemos nuestra alegría. Un día muy simbólico. ¿Sabes qué día nos devuelven a la fábrica? Yo creo en ciertas cosas. Yo soy un hombre de fe. Yo creo en ciertas cosas. El día de San Cayetano. Tenemos un episodio histórico. Siempre supimos que los que más interesados podían estar en ese lugar no era otra fábrica, eran los hipermercados, que en ese momento los hipermercados se montaron arriba de todas, casi todas las grandes y primeros hipermercados. Sus cimientos fueron industriales. Demolieron lo que había arriba e instalaron su historia, sus instalaciones y sus proyectos. Pero todos esos lugares, sus cimientos los hicimos nosotros, los industriales. El futuro de AMAT no podía ser otro. Un día habíamos armado una tienda en la fábrica. Aparecen unos personajes preguntando los precios de las telas, esto, lo otro. Y viene alguien a mi oficina y me dicen: che, Joaquín, me parece que hay gente media sospechosa en la tienda. Nos enteramos que eran los arquitectos de Walmart. Todavía no habían comprado la fábrica y ya los arquitectos estaban tomando medidas. Ahí saltó lo de Walmart. Nos movilizamos, pero cuando digo nos movilizamos nosotros en fábrica y todos los vecinos. En ese momento era no a la muerte del comercio en Monte Grande. Esa era nuestra consigna. Yo me siento orgullosísimo de compartir con todos ustedes algo que tiene un solo nombre. A mí me toca ser industrial. Otros, comercio, ahora somos todos vecinos. Somos Monte Grande, somos provincia de Buenos Aires, somos Argentina. Esa es la bandera que nos unifica a todos. Por encima de cualquier cosa, todos nosotros estamos luchando por el trabajo y la dignidad argentina que hemos construido ladrillo a ladrillo, máquina a máquina, comercio a comercio. Acá dicen que la lucha es de pareja. Por supuesto que de pareja. Mientras que Walmart tiene 675.000 empleados. Nosotros somos mucho más millones de argentinos y que estamos mucho más unidos. Por supuesto que la lucha es de pareja. Nosotros somos mucho más. Conseguimos que durante 180 días se postergara en todo Esteban Echeverría la instalación de hipermercados. Ahí se entera Canal 9 y nos vieron a hacer una entrevista que subieron en 2 capítulos, es decir, martes, por ejemplo, el primer capítulo, y al otro día siguió. Después vino So, un programa muy importante. Bueno, hacen un documental de todo lo que estaba sufriendo el comercio y la industria por la globalización. En realidad, el documental no es de AMAT, es de todos los personajes y todo lo que estaba pasando con el menemismo y la apertura irrestricta de la importación y cómo se iba transformando. Ya ahí la cosa empezó a tener peso mediático. Y el remate fue la nota de la revista de La Nación. 8 páginas en la revista de La Nación. La Nación sí era un medio que la justicia y todos le temían. Y ahí, con mucha libertad, Leila Guerreiro, bueno, con esa nota de vuelta, pasamos a tener un lugar y la justicia, y todo dice, bueno, ¿dónde colocamos esto? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, esa nota
ahí es cuando al poco tiempo nos hacen un último pedido de quiebra, que fue justamente el escribano que te comenté anterior, Terán, por $50.000, que no pudimos levantar. Es decir, la quiebra de Amat fue decretada por un funcionario judicial escribano. Esa nota fue el principio y el final. A los pocos días se cumplieron los 60 años de Amat. Yo sabía que estaban muy acorralados. Pensar que una fábrica no es un espacio cultural. Una fábrica necesita pagar la electricidad, es una fábrica funcionando. Si la justicia no les garantiza a los clientes que nos llevaban la tela, que estampábamos y les vendíamos, que esa tela podían recuperarla, obviamente empezaron a asustar a todos los clientes y los clientes dejaron de llevarnos trabajo. Al final era imposible casi, yo lo sabía. Pero no íbamos a dejar de pelear, porque si bien era así, ¿por qué no iba a poder ser distinto? Si era así para todos, ¿por qué nosotros, a pesar de todo, íbamos a poder seguir adelante? Y con ese espíritu la peleamos hasta el último día. El aniversario de Amat, 60 años. Para nosotros todos los aniversarios eran muy importantes. Y estamos festejando justamente los 60 años. Amat se fundó en 1938 y esto que estoy contando fue en noviembre de 1998. Yo presentía que podía ser tal vez el último día que estuviéramos todos juntos. Los bomberos me tiraron una idea muy genial, que fue, ¿y si colgamos de la chimenea una bandera? Y ahí los de fábrica dijeron, sí, la bandera la hacemos nosotros. Bueno, una bandera de 30 metros, que tenía escrita trabajo argentino. Convocatoria de gente. Vino todo Monte Grande, el intendente también estuvo, todas las fuerzas vivas de Monte Grande, todos los amigos, todos los que estábamos laburando, todas sus familias, toda mi familia también. Y en un momento determinado, porque lo de los bomberos lo tenemos secreto, en un momento determinado se escucha la sirena, entra la ambulancia, el carro de bomberos, agarran la bandera, la suben hasta la punta de la chimenea y como dijo alguien, en un instante la chimenea se transformó en el mástil de la bandera del trabajo argentino. Y ahí yo sabía que era que nos habían acorralado. Nos cortan de vuelta la luz, el generador de electricidad, lo empezamos a poner a veces en marcha de vuelta. Y vienen unos vecinos y nos dicen, mirá, nosotros organizamos carnavales, ¿no? Y yo, vamos, que organizan carnavales, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? No, porque el otro día pasamos por Amat y vos sabés que el lugar de Amat para un carnaval puede ser genial. Y yo le digo, bueno, ya puede ser, que eso, déjame que lo hable con la cooperativa y esto tengo que analizarlo con la gente, ¿no? Y yo siempre pensando de que en los dos terrenos del fondo de Amat, lo que dice el campo Amat. Y entonces, no sé, puede ser, ahí ya habíamos organizado jineteadas para contar fondos para la fábrica, ¿no? Y yo iba pensando siempre en el fondo, ¿no? Y bueno, fue avanzando la cosa, lo hablo con Albornoz, con la gente, y yo, Joaquín, puede ser.
por sus condiciones. Las condiciones que eran que toda la gente que laburase en el carnaval fuera gente de la cooperativa, ¿no? Bueno, avanza la cosa, me dicen, no, Joaquín, en el fondo no, en el frente. Digo, ¿cómo que en el frente? Pero en el frente están los árboles que plantó mi vieja. Dice, bueno, pues tenemos que sacar unos pocos árboles para poner las tribunas. Y ya, por otra parte, ya todo se había transformado en una cosa tan surrealista, que bueno, para adelante, ¿no? Fueron 100.000 personas. Fue el carnaval más concurrido de toda la provincia de Buenos Aires y del conurbano. Fue un evento aparte muy simbólico, que Amat se haya despedido con una fiesta. A los pocos días hago una convocatoria a toda la cooperativa y a todos los vecinos de la fábrica, ¿no? Para que todos los que hubieran trabajado, ellos o algún pariente de ellos, que habían trabajado en la fábrica, pudieran despedirse de la fábrica. Levanté la barrera y empezó la procesión. Empezó a llegar gente de muy temprano, ¿no? Recorrían la fábrica, algunos con nostalgia. Y le dije que se llevasen lo que quisieran. ¿Qué más derecho que ellos? ¿Qué más derecho que ellos, que de alguna forma cada una de las cosas que había ahí adentro había sido gracias al esfuerzo, el trabajo y el amor de todos ellos, ¿no? Y el remate, el día del remate, muy temprano. Entonces me miran diciendo, Joaquín, de vuelta por acá, ¿qué haces, Joaquín, por favor? Tuve una procesión recorriendo la fábrica, ¿no? Máquina por máquina. Tenían una especie de estradito que lo iban trasladando. Había un tipo que se subía ahí, había un atril y un martillo. Yo me fui con un grabador. Entonces empieza el remate y yo con el grabador. En un momento uno de los tipos me dice, por favor, Joaquín, basta, no, basta, ya está, basta. Los acompañé hasta el final. Y grabé todo el remate. Los tipos, viste, por otra parte, sabiendo que lo que estaban haciendo era un horror, era una infamia. Y bueno, así se terminó. Después ya no volví. Tuvo que pasar mucho tiempo, para que pudiera volver. Bueno, ahí está la chimenea. Todavía Sí. tiene el nombre Amat. Sí. Una bandera argentina, siempre tuvimos una bandera argentina. Y en los grandes festejos una bandera catalana también. Acá estaba estapería, allá estaba tejeduría, ¿A dónde? ¿Tejeduría? allá. Aquella era hilandería. Y mira, en realidad te digo, lo mismo de siempre. Hace un rato me preguntaste qué sentía yo viendo a mí mismo, peleándola en las notas, en las entrevistas, en la lucha, hace 25 años, ¿no? Y lo mismo. Vos fíjate que por otra parte siento como un aire de esperanza, ¿no? La lucha no fue en vano. Estuve hace poco en Monte Grande, después me costó mucho volver. Volví y de pronto las miré, otras veces que había ido, y mucha nostalgia y sobre todo mucha bronca.
La última vez que fui, me pasó algo distinto. La miré desde otro lugar. Vi la chimenea intacta, la fachada, los jets, esos jets, esas paredes de 45 con cámara de aire para no molestar a los vecinos con el ruido de la fábrica. Hasta eso pensaron. Y de pronto digo, pero acá lo único que faltan son las chapas. Y además, hoy en día, esas chapas pueden ser chapas, y arriba de esas chapas, paneles solares. Y empecé a mirarlo así. La pileta puesta al fondo, y está igual. Hay que arreglarlo un poco. Y hablé con alguna gente de Monte Grande, y la historia de Amat está igual, está intacta. Todavía la historia que todos recuerdan es la misma historia que viví yo. Época de lucha, época de alegrías, de tristezas compartidas. Se siguen vinculando entre ellos. A los que yo conocí, tuvieron hijos, algunos trabajaron, nietos, los nietos conocen la historia. Y de repente digo, a mí me dejó una herencia, que es esta historia que sigo contando, ¿no? Y también cada uno de los que trabajó en Monte Grande dejó una herencia, dejó un legado. ¿Quiénes son los herederos de Amat? Nuestros nietos. Cuando llegó mi abuelo con mi padre y la familia, pensé que eso era un pedazo de campo, no había nada. Y cuando mi abuelo se paró frente a ese terreno vacío, vio la chimenea, vio los jets, vio todo lo que vendría y lo hizo. Hoy, esta nueva generación de herederos de Amat, de todas las familias que hicieron posible lo que fue Amat, los que acompañaron a mi abuelo, a mi padre, los que me acompañaron a mí, de repente tienen un lugar que no es un baldío, tampoco es ese campo vacío que vio mi abuelo. Hoy está todo. ¿Qué es lo que falta? Simplemente volver a soñar.